Muy bien, jóvenes, acá nuevamente compartiendo nuevamente y reforzando sobre todo a los jóvenes de segundo año de secundaria en lo que es Aprendo en Casa. ¿Sí? El día de hoy vamos a ver y reforzar sobre los gráficos estadísticos a través de tablas de frecuencia. ¿Sí? ¿Sí? Vamos a ver los gráficos de barras, los gráficos circulares. ¿Sí? Entonces miren, estas son las tablitas de frecuencia, ¿no? Y de esta manera, a través de esas tablas de frecuencia, podemos realizar gráficos estadísticos. ¿Sí? Muy bien. Seguimos y avanzamos a la siguiente lámina o imagen. ¿Sí? Vamos a ver de qué manera, a través de esta encuesta 30 familias, sobre cuántos hijos tienen. Entonces acá hay 30 datos de 30 familias que hemos realizado una encuesta, ¿no? ¿Cuántos hijos? O sea, de repente encuestamos una familia que tiene 3 hijos, otro 2 hijos, otro 1 hijo y así sucesivamente, ¿no? A 30 familias. Acá lo hemos encerrado de esa manera, mediante este rectángulo, a las 30 familias que han dado su opinión sobre la cantidad de hijos que tienen en sus respectivos hogares. ¿Sí? Y acá dice, lo vamos a trabajar mediante datos no agrupados. Datos no agrupados quiere decir los datos son sueltos. Simplemente lo vamos a elaborar de esta manera, en la cual acá indica número de hijos que viene a ser el conjunto de las XY. O sea, los datos, la variable, ¿sí? Los que tienen 1 hijo, 2, 3 y así hasta 6 hijos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar a elaborar nuestra tabla de frecuencia. Entonces, cuando ustedes tienen jóvenes, han hecho una encuesta, algo parecido, tenemos que elaborar una tabla de frecuencia. Hay que levantar una tabla de frecuencias. Entonces, miren cómo se está realizando. Eso es lo que quiero reforzar. Entonces, la siguiente columna tiene que ser la frecuencia absoluta. Y la siguiente columna tiene que ser la frecuencia acumulada, y la siguiente tiene que ser la frecuencia relativa, y la siguiente tiene que ser la frecuencia relativa porcentual. ¿De acuerdo? Y la siguiente, como vamos a hacer gráficos estadísticos circular, también aprovechamos en realizar, ¿qué cosa? Esta columna sobre los grados sexagesimales, ¿sí? Entonces miren, todo este conjunto de columnas vamos a elaborar nuestra tabla de frecuencia, ¿sí? Muy bien, empezamos. Entonces, ¿cómo vamos a saber cuántos hijos cuántas familias tienen un hijo? Entonces, encerramos así como lo hemos representado. O sea, esta familia ha dicho que tiene un hijo y así. Entonces, nosotros lo tenemos que encerrar mediante círculos, mediante cuadrados, rectángulos o mediante un aspa, ¿sí? Vamos a ver cómo empezamos. A ver, seguimos. A ver, estamos ahí enumerando. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos hay? 6, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí está, 6, ¿ves? Ahora, los que tienen, las familias que tienen 2 hijos. A ver, lo encerramos también de esa manera, ¿sí? Entonces, ¿cuánto resultó? Resultó 7. Entonces, ahí también ustedes lo cuentan, los círculos que están de color rojo. ¿De acuerdo? Seguimos. Los que tienen 3 hijos, también lo encerramos, ¿no? Mediante un cuadrado. ¿Cuántos son? Son 6. Ahí está. Muy bien. Continuamos. Los que tienen 4 hijos, seguimos encerrando de color celeste, ¿no? ¿Cuántos son? Son 5. Entonces miren cómo lo estamos haciendo para estar más seguros, ¿no? Y saber cuántos son de 4 hijos, ¿no? De una manera dinámica, didáctica para ustedes que estamos en estos aprendizajes muy significativos para ustedes. Los que tienen 5 hijos, ahí está, también encerramos, son ¿cuántos? 4. Ahí está. Los que tienen 5, ¿no? ¿Cuántos son? Los que están de amarillito, ¿no? 2 amarillitos
y 2 cuadraditos amarillos, 4. Los que tienen 6, ahí está, también solamente hay 2. Entonces miren, de esa manera hemos elaborado ¿qué cosa? La frecuencia absoluta, o sea, la FI minúscula. ¿De acuerdo? Y finalmente también tenemos que saber cuántos nos resulta, o sea, 30 familias, ¿no? Ahí está, 6 familias tienen un hijo, 7 familias tienen 2 hijos, y de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces miren cómo se ha ido elaborando, ¿sí? Entonces miren, ¿de acuerdo? Ahí está, hemos ido completando, ¿sí? Entonces, ahora, ¿cómo resultó la frecuencia acumulada? ¿Cómo resulta? Este 6 a la derecha corre ahí y luego se va sumando en diagonal, o sea, 6 más 7, 13, 13 más 6, 19, 19 más 5, 24, más 4, 28 y más 2, 30. ¿Ves? Papayita, ¿no? De acuerdo, entonces miren, la frecuencia acumulada es de esta manera, ¿sí? Ahora, la frecuencia relativa, ¿cómo se obtiene la HI minúscula? Acá le estoy dejando todo de una manera didáctica, es decir, paso por paso. 6 sobre 30. ¿De dónde vino ese 6 sobre 30? De la frecuencia absoluta. De la primera, 6 sobre el total. La siguiente, 7 sobre 30. Y también 7 sobre 30. ¿ven? 6 sobre 30. Acá también se repitió otra familia, ¿no? ¿Qué dice? Tiene 3 hijos, ¿no? O sea, los que tienen 3 hijos, ¿sí? De esa manera. ¿Cuántos han sido? Han sido 6 familias, ¿no? Entonces, de esa manera. Igual acá, los que tienen 5 sobre 30, de igual manera. 4 sobre 30 y 2 sobre 30. Entonces, dividimos y resulta así en decimal, ¿de acuerdo? Entonces, de esa manera hemos encontrado la columna de la frecuencia relativa. ¿Y cómo obtenemos la frecuencia relativa porcentual? Simplemente multiplicando a ese decimal por el 100%, ¿sí? 0,2 por 100, ahí está, 0,23 por 100, así a cada uno lo voy multiplicando por 100, ¿de acuerdo? Entonces de esa manera voy encontrando y completando la columna de la frecuencia relativa porcentual, y también da el 100%, ¿de acuerdo? Y acá también nos estábamos olvidando, esta columna siempre tiene que resultar 1, ¿no? O aproximadamente a 1. Bien, ahora, ¿cómo obtenemos los grados sexagesimales? Simplemente a la frecuencia relativa, así como le hicimos a la frecuencia porcentual por 100, entonces en los grados sexagesimales también tiene que ser por 360 grados, ¿no? 0,2 por 360, 72 grados, y entonces miren, ahí está. Entonces de esa manera hemos obtenido la columna de la frecuencia de los grados sexagesimales, ¿sí? Entonces miren, la suma también resulta 360. Si tú sumas 72 más 83 más 72 más 61 más 47 grados más 25 grados, da 360 grados. Bien, jóvenes, ya hemos completado nuestra tabla de frecuencia. Y ahora vamos a elaborar, ¿qué cosa? Vamos a elaborar un plano cartesiano. ¿Y qué cosa será ese plano cartesiano? A ver, vamos a ver, veremos a ver qué nos va a resultar en el plano cartesiano. Entonces miren, lo estamos enumerando de esa manera. Entonces ahorita les voy a explicar, ¿sí? Entonces, de esa forma estamos completando el eje X así como el eje Y. Entonces miren, jóvenes, en el eje Y tiene que ir la frecuencia, ¿sí? Esta frecuencia tiene que ir, la frecuencia absoluta, ¿de acuerdo? ¿Sí? O sea, número de hijos tiene que ir en el eje X, como acá lo he mencionado. Un hijo, 2 hijos, 3, 4, 5 y 6 hijos. Ahí está, bien definido, bien didáctico para que ustedes se den cuenta. Y en la Y va la frecuencia absoluta.
cantidad de familias, ¿no? Cantidad de familias. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, este primer rectángulo, ¿qué indica? Los que tienen un hijo, ¿cuántas familias han sido? 6 familias. O sea, han habido 6 familias que tienen un hijo. ¿De acuerdo? Entonces, los que tienen 2 hijos, ¿cuántas familias han sido? Ah, ahí está. Entonces, miren, ya lo grafiqué. Entonces, los que tienen 2 hijos, ¿cuántas familias son? 7. Los que tienen 3 familias, que diga 3 hijos, ¿cuántas familias son? Son 6. Los que tienen 4 hijos, ¿cuántas familias son? Son 5. Y así. Y los que tienen 6 hijos, ¿cuántas familias son? Son 2 familias. O sea, hay 2 familias que tienen 6 hijos. ¿Ves? Entonces, de esa manera ya he graficado esto. Ahora, ¿esto cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo se llama? Muy fácil, ¿no? Ustedes también ya lo saben, jóvenes. Simplemente reforzando a ustedes, jóvenes de segundo año de secundaria. Y también para todos los que les agrada el curso de matemáticas, muy importante de esta manera, reforzando con ustedes. ¿Sí? Entonces, gráfico de barras. Entonces, hemos realizado ya el gráfico de barras. Esto es la forma como a través de esta encuesta hemos hecho nuestra tabla de frecuencia y luego hemos graficado, haciendo uso de ¿quién? Del número de hijos en el eje X y la frecuencia absoluta en el eje Y. Y miren, yo lo he realizado de una manera proporcional, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dejando 2 espacios. Si ustedes quieren, lo pueden dejar de 1 en 1, otro pueden ser de 3 en 3. Entonces, así tienen que realizar ustedes su gráfico, igual en el siguiente, en el eje X. Entonces, de esa manera, miren cómo está hecho el gráfico, ¿no? De una manera proporcional y que sea bien visto y llamativo, ¿no? Con colores, ¿no? Y le anotamos su título, ¿no? Gráfico de barras. Muy bien, ahora, ¿cómo lo vamos a interpretar? Porque también nos pide. Vamos a ver, ¿cómo lo interpretamos? ¿Sí? Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿cómo lo vamos a interpretar? A lo que hemos realizado. Entonces, miren, ahí aparecen los porcentajes. Entonces, les he anotado los porcentajes en cada uno de ellos, lo que hemos obtenido, ¿no? A través de esta tablita de frecuencia le puedes agregar, o también en la parte superior de cada barrita le puedes anotar, por ejemplo, en la barrita roja puedes anotar 6, ¿no? 6 familias, en la barrita verde 7 familias, en la barrita moradita 6, ¿no? En la barrita azul 5, en la barrita negra 4, en la barrita amarilla 2. Entonces acá ya hemos interpretado, ¿no? 1. Hay 2 grupos de 6 familias, o sea, me está hablando de la barrita roja con la barrita morada. ¿Qué dice? Hay 2 grupos de 6 familias que tienen 1 y 3 hijos respectivamente. ¿Ve? ¿Cómo interpretamos? Esto también lo vamos a realizar en el transcurso de la situación significativa, ¿sí? De esta experiencia 5, que vamos a hablar reforzando a todo ello, por eso les estoy acá compartiendo. La interpretación 2 dice, el 23%, me está hablando de la barrita verde. ¿Qué cosa? De 7 familias tienen 2 hijos respectivamente, ¿ve? O sea, yo observando la barrita verde, ¿cómo lo interpreto? O sea, ¿cómo escribo? El 23% de 7 familias, porque habla de 7, ¿qué cosa tienen? 2 hijos. Ahí está. La tercera, hay 19 familias que tienen menores o iguales a 3 hijos. También, ¿no? 19. En este caso, en la frecuencia acumulada, 19. ¿Qué cosa? Que tienen menores o iguales a 3 hijos. También puedo expresar de esa manera. El siguiente, el acuerdo, solo el 7% de 2 familias tienen 6 hijos. Solo el 7%, está hablando de la barrita amarilla. Y el 63% que representa a 19 familias tienen menores o iguales a 3 hijos. Bien, jóvenes, eso es lo que quería compartir con ustedes de esta manera. ¿Sí? Alguna inquietud me hacen llegar. Muy bien, gracias, nos vemos.